El 28 de noviembre, un terremoto de magnitud 7,5 en Loreto activó las alarmas del escenario que podría desencadenarse si el sismo ocurriera en Lima, con sus más de 10 millones de habitantes. Según el IGP, la capital soportaría uno de magnitud 8,8, similar al que destruyó la ciudad de Los Reyes en 1746. Inmuebles precarios, viviendas autoconstruidas, suelos inestables, nos llevan a preguntarnos si lograremos sobreponernos a un terremoto. Mi nombre es Carla Mendoza y esto es Especiales TV Perú. El día comenzaba a aclarar. Eran las 5:52 de la mañana cuando la tranquilidad del primer albor fue sacudida por un terremoto de magnitud 7,5 el pasado 28 de noviembre en el distrito de Barranca, en Loreto. El fuerte sismo afectó al menos 8 regiones del país, principalmente la región de Amazonas. El movimiento telúrico también provocó estragos en Colombia y Ecuador. El presidente de la República, Pedro Castillo, además de ministros de Estado, recorrieron las zonas afectadas para evaluar los daños y liderar el traslado a través de un puente aéreo de las personas que quedaron aisladas. Una de las principales vías, la carretera Fernando Belaúnde Terry, quedó reducida a escombros. El seísmo dejó más de 2.600 personas damnificadas, una docena de heridos, así como casi 600 viviendas inhabitables, según la evaluación de daños y análisis de necesidades. Dame agua para la señora. En estos momentos tan críticos que vivimos y que viven nuestros hermanos en las regiones del nororiente, mi gobierno se encuentra enfocado en atender a las poblaciones afectadas. Por ello, anuncio al país que he dispuesto la declaratoria del estado de emergencia de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín. Puede haber una réplica, otra réplica, y usted se puede meter ahí y es peor todavía. Vamos, salga. No puede salir, hay que salir, vamos. Por acá. El Perú está situado en el borde occidental de América del Sur, que es parte de toda esta región que rodea al Océano Pacífico, que es conocido como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Y toda la actividad sísmica que se produce en el borde occidental de América del Sur está asociada a la colisión, a la convergencia de la placa de Nazca con la placa sudamericana. Se realiza a velocidades del orden de 6 a 7 centímetros por año. Y es por eso que hay acumulación de esfuerzos, acumulación de deformación, con la consecuente ocurrencia de sismos de diferentes magnitudes a diferentes niveles de profundidad. No se puede predecir cuándo ocurrirá un terremoto, pero sí de qué intensidad será el movimiento telúrico. Lima aguarda por uno de magnitud 8,8, seguido por un tsunami, similar escenario al que ocurrió el 28 de octubre de 1746 y que sumergió en escombros a la ciudad de Los Reyes y al primer puerto. Han pasado casi 3 siglos de aquel episodio y vale la pena preguntarse si esta vez Lima podrá resistir el embate. Creemos, ¿no?, que se está acumulando suficiente energía frente a la costa central del Perú que podría ser el sismo repetitivo de 1746. Por las dimensiones también de los daños que ocurrieron en esos años, creemos de que probablemente el sismo tenga el mismo proceso de ruptura, probablemente genere también el mismo nivel de sacudimiento de los suelos.
Pero desde 1746 hasta la fecha, lo único que ha cambiado es el crecimiento de las ciudades, de las áreas urbanas, y han crecido ocupando suelos que no son los adecuados, morfologías que no son adecuadas, como la ladera de los cerros, ¿no? Y también con viviendas autoconstruidas. Y Lima en realidad estaba habituada a los temblores y a los sismos de gran intensidad. Sin embargo, aunque el terremoto de 1746 no es el más fuerte que ha azotado al Perú, sí en todo caso es el más intenso que ha sufrido la costa central. Las consecuencias, debido a la falta de comunicación que había en aquel entonces, se comenzaron a ver a lo largo del día siguiente. El 90% de las construcciones en Lima amurallada se vinieron abajo. Los principales edificios públicos se vinieron abajo. Este terremoto va a marcar un antes y un después en lo que es la infraestructura urbana de Lima. Esta es una relación fúnebre escrita por Tristán del Pozo. Vamos a leer el título lo dice muy bien, dice: relación fúnebre, poema trágico que del funesto terremoto acaecido en la corte del Perú y deplorable inundación del Presidio y puerto del Callao, año de 1746. Escribía el doctor don Juan Antonio Tristán del Pozo, colegial del Real Colegio San Martín, ¿no? Y ahí cuenta la tragedia que vive la ciudad, ¿no? Uno de los temas, ahora que leemos el título, es que el presidio, justo en la cárcel se cayó una de las paredes y los reos fugaron, ¿no? Después hubo que traerlos nuevamente. La Lima de Pizarro, la Lima dorada de la cual hablaban los viajeros de aquel entonces, va a desaparecer para dar origen a una Lima, pues, ¿no?, que es la que nosotros conocemos como la Lima antigua, ¿no? A todo este grado de destrucción, durante el día 29 de octubre se va a sumar la noticia de que el principal puerto de Lima, el Callao, había desaparecido, con toda su población. De esto se encargarían de confirmar los viajantes justamente entre Lima Centro y el puerto del Callao. En 1746, Lima tenía 60.000 habitantes. Sin embargo, con el terremoto falleció el 10% de su población. Ante la tragedia, el principal reto del virrey José Antonio Manso de Velasco fue reconstruir la ciudad. Su desempeño le valió el título de conde de Superunda por el rey Fernando VI. Él es una autoridad nueva en la región y se ve ante este reto, ante este desafío tan grande que evidentemente se convirtió en la razón de ser de su gobierno. Quizás esa es una de las causas por qué el gobierno central, la metrópoli española, va a dejar que él gobierne al punto que se va a convertir el suyo en el gobierno más largo que ha tenido, ¿no?, nuestro Perú virreinal. Gobernó durante 16 años y en todo ese lapso se abocó a la reconstrucción justamente de Lima, evidentemente entre otras funciones. Un título que tiene una reminiscencia tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque Superunda proviene del latín super ola, ¿no? Entonces el virrey de la super ola. Es un título que al final va a servir como recuerdo imperecedero de la labor que había cumplido en la reconstrucción de Lima. Los eventos sísmicos son cíclicos en el tiempo, vuelven en el tiempo. Es decir, que donde ocurrió un sismo de gran magnitud, tiene que volver a ocurrir otro en algún momento en el tiempo. Solamente se tiene que acumular la suficiente deformación, esfuerzos para generar un nuevo evento sísmico. Hay una perspectiva y estadísticamente en cualquier momento puede haber un sismo de gran magnitud que genere un tsunami. Puede ser en el Callao, puede ser en el sur, puede ser en el norte. Ahora, por nuestra geoformología, este sismo que genere un tsunami puede afectar todas nuestras localidades. Más o menos un sismo de origen cercano, para que más o menos tengas una idea, puede llegar en aproximadamente entre 25 y 30 minutos a las costas. Para que se genere un tsunami, tiene que haber tres características. Uno, que el sismo sea más de 7 grados. Dos, que el hipocentro, o más o menos la profundidad, que es desde el lecho marino hasta el centro de la Tierra, sea menor o igual a 60 kilómetros. Y que el epicentro sea en el mar. Si estas tres condiciones se dan, un tsunami va a haber sí o sí, entonces tenemos que tomar todas las precauciones del caso. Un tsunami no es, como todos conocemos, una gran ola de 20 metros, no, es un tren de olas. Son varias olas en la cual la tercera o la cuarta o a partir de la segunda puede ser más destructiva que la misma primera. Ahora, como les digo, son un tren de olas, van entrando de a pocos, ¿no? Va a ir subiendo la cantidad de agua, no necesariamente viene intempestivamente, o de repente sí, pero la preocupación es el run-up, como nosotros le llamamos, que es el aumento del nivel del mar hacia tierra. Entonces,
En la diferencia de olas puede haber olas que pueden demorar entre ellas unos 15 minutos. Entre la primera o la segunda pueden haber una demora de 15 minutos y así sucesivamente, o un poco más. Eso mucho depende de las condiciones que generaron el tsunami. En el Perú hay 3 millones de peruanos que viven de manera expuesta en la parte de la costa. Y la tendencia es en ir aumentando. Cada año van aumentando más o menos unos 300.000 personas, 300.000 personas. Entonces va creciendo. ¿Qué va creciendo? Las poblaciones expuestas ante un tsunami. Entonces lo idóneo, lo principal y algo que nosotros tratamos de hacer muy arduamente es el trabajo de sensibilización. Nosotros buscamos no solo nosotros perfeccionarnos, hacer nuestras guardias, cubrir, hacer capacitaciones, estudiar, ir mejorando como sistema, sino también buscamos que el poblador tome conciencia. Hay varios factores, no solamente la ocupación indebida de terreno, en la cual somos cómplices, tanto las autoridades que han permitido, como la población también, que vive ocupado terrenos en forma irresponsable. Claro que hay un componente social, ¿no? Las personas no tienen dónde vivir y lamentablemente pues ocupan estos lugares. Otro factor importante también es la cantidad de viviendas antiguas que hay en el centro de Lima, en el centro del Callao, en los barrios altos, en el Rímac. Son viviendas antiguas hechas de quincha, de adobe, que no van a poder resistir un sismo de gran magnitud. Por otro lado, también tenemos la cantidad de viviendas informales, ¿no? Se habla de que más del 70% de las viviendas tienen carácter informal. Señorita, mire cómo estamos preparados, malamente, porque mire, el único lugar donde podemos pararnos es en el medio de la casa donde estamos. Como así, no, yo puedo salir a campo porque el poste, yo tengo que bajar abajo o buscar un sitio aliado fuera de los muros. Es que es horrible vivir acá, sí. Si las autoridades supieran cómo uno vive. Es que es horrible vivir acá, sí. Si las autoridades supieran cómo uno vive. Es difícil cuando yo he venido y llorado, sin luz, sin agua. ¿Cuánto tiempo lleva acá? ¿Cuánto ganando? Ya 3 meses, me voy para 4 meses. Pero acá son solidarios, gracias a Dios, y no estoy acostumbrada a vivir así, pero eso es humanamente, no es que estás acostumbrada a la grandeza, con hijos, hermano, cómo subir, las cosas a subir por allá, cuánto para subir, cuánto para pagar. Lloro, sí, en mi tristeza el no haber sabido valorar las cosas, pero ¿qué se hace? Supóngase usted que estoy subiendo y hay sismo. Lo siento, pero tú, Dios, sabes todo lo que he podido hacer para poder salir adelante. Se me cae todo encima en la cara, en el cuerpo, ya muero, así de simple. Pero ¿qué puedo hacer? Es mi necesidad de salir adelante, de vivir acá. Yo elegí vivir acá, soy yo quien ha decidido. Está cerca mi trabajo, la gente de acá es muy amable. Los niños, ni qué decir, saben jugar a bolitas todavía. Es tranquilo, es súper tranquilo. Entonces, estoy por una parte agradecida con Dios porque tengo un lugar donde vivir, pero agua y desagüe no hay, ni luz. Y es justo que nos tengamos que conformar con lo que nos queda. Vecinos del asentamiento humano, ampliación 2 del sector Los Eucaliptos, Pueblo Joven, en Villa María del Triunfo, viven entre muertos. Sus viviendas colindan con el cementerio Nueva Esperanza, creado en 1961 y considerado como la segunda necrópolis más grande del mundo.
El cementerio era más allá. Ahora que ha crecido vas a venir para acá. Usted cuando llegó también me dice que fue el pionero. ¿Usted con cuántas personas más llegaron a este punto? Yo y mi padre y mi hermano. Fundadores. Fundador. ¿Estamos hablando de hace cuánto tiempo? Ya del año 97 por lo menos. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo usted acá? 20 años. Y en estos 20 años, ¿cómo ha sido el crecimiento de la zona? Eso no había nada, es cerro. Era a escaleritas, era así, de piedritas, así. De ahí ya entre todos, que ya estuvimos acá viviendo, teníamos hijos, no podían caminar, no podíamos subir. Ya entre todos hicimos, pedimos ayuda y hicimos escalera para arriba. Para Diana Neira, quien es técnica en enfermería, el cambio ha sido duro. Nunca ha tenido comodidades, pero desde que llegó junto a sus gemelas de 8 años al asentamiento humano, descubrió que los servicios básicos como el agua potable y desagüe son un lujo que se le tiene negado. Y ni nada con las autoridades, porque ya que yo soy primera línea, y siendo primera línea, no solo por mí, es por todos los niños. Es luz, es agua básicamente. Señores, ¿dónde están las autoridades cuando nos necesitan? Vienen y te hablan, y te dicen y te explican, y luego cuando se les necesita, ¿qué hacen? Y yo he trabajado, y están los documentos para mostrar 24 horas cuando nos pidieron. Cuando la pandemia empezó yo dije, no puedo, no señores, me las banqué. Nadie tiene que pasar con mi situación. Dejé encargada por días, por horas a mis hijas. Y solo Dios sabe, pero venir a tu casa y no encontrar agua, eso es inevitable. Nadie tiene la culpa por ser madre soltera. Se me caen las lágrimas. Discúlpeme, estoy vieja, pero es indolente de la gente que nos traten así. He sentido tanta indolencia. Viene a mi casa, yo he tenido que avanzarlo sola. Esa tierra la he tenido que cargar con mis hijas. Y me he demorado 2 semanas. Porque llegas a tu casa y quieres estar tranquila de una guardia pesada, de una guardia difícil. Otra preocupación latente con la que ha aprendido a vivir es la posible ocurrencia de un sismo. Su meta es implementar un botiquín de emergencia para su vecindario. Ante un posible sismo, un temblor, esta zona es de riesgo. ¿Ha pensado en ello también? De alto riesgo. Señorita, mire cómo estamos preparados. Malamente, porque mire, no está nada, eso se tumba, se viene abajo. Pero arriba, con la bendición de Dios y la voluntad de Dios, el único lugar donde podemos pararnos es en el medio de la casa donde estamos. Ahí nos tenemos que parar y no tenemos que hacer nada más, porque el bajar no va a ser más problema. Estamos en el medio y listo, eso es todo lo que podemos hacer. Si es que hubiera un sismo, ¿no? Pero gracias a Dios hasta el momento no nos ha pasado el sismo. Soy tan bendecida que por lo menos estoy sentada para reírnos encima de una piedra que no se mueve tanto, que no hay cables de luz, no hay postes de luz, no hay edificios. Claro que también estoy en peligro, pero no tanto como el que estamos en la ciudad, le digo yo, en la ciudad, y se nos puede caer todo encima. Acá más o menos se mueve y luego ya se va. ¿Qué me va a caer? Más que los palos y cubrirse, pues, ¿no? O ponerse debajo de la mesa. Esa es mi zona de evacuación aquí en mi casa. En un terremoto las piedras se caen y de verdad no tenemos, nunca hemos tenido charlas ni siquiera de defensa civil, nunca han venido acá, nunca nos han dado charlas, jamás. Sí, sabemos que existe defensa civil, pero nunca lo hemos visto acá. La parte de atrás lo tenemos en pircas y en un terremoto se puede caer nuestras chozas, puede caer nuestras casas, señorita. No tenemos apoyo de nada. Acá somos nula en apoyo, no tenemos nada, ni del gobierno ni de nada, señorita. Acá vivimos lamentablemente con lo poco que tenemos. Tratamos de saber sobrevivir, porque ya darle una calidad de vida a los hijos lamentablemente tenemos que esforzarnos mucho, señorita, porque no podemos, señorita.
Acá hay muchas madres solteras, pocas personas que tienen pareja, la mayoría son madres solteras. Tenemos que salir afuera, señorita, porque hemos estado en una casa encerrado, no puede caer toda la pared. Mejor es salir afuera, un sitio más alejado. Como decir, no, yo puedo salir a campo porque hay el poste, yo tengo que bajar abajo o buscar un sitio aliado, fuera de los muros. ¿Y con estas escaleras cuánto tiempo calcula que eso puede tardar? Yo, bueno, me puedo caer por acá, pero tengo que buscar un sitio seguro, así, no ponerme ahí abajo, cerca, bajar corriendo, o si no, despacio, quedarme acá en el medio. ¿Dónde corrimos? Hasta que vamos abajo ya de repente ya nos hemos matado entre nosotros mismos corriendo, ¿no? Y sí es feo para bajar. Hasta que corrimos abajo, mejor que nos queda salir nomás. A un tiempo nos tocó, antes yo vivía acá en La Unión, hubo un terremoto, mis hijos estaban en el colegio, se apagó todo y así de mi casita adelante tenía una pirquita y yo iba saliendo con mi hijo y toda esa pirca se me vino y yo miraba para arriba porque tenía miedo a las piedras y como ya estaba oscuro miraba para arriba que a qué hora se desprende una piedra. Mayormente todos los que están viviendo acá vivían antes en cuartos alquilados. Y de verdad, mira, la economía ahorita no está bien, y como no tenemos trabajo, porque a veces algunos venimos de parte de provincianos, ¿no? Y no hemos tenido estudios, y vivimos de repente trabajando, algunos vecinos trabajan en casa, haciendo limpieza, y de verdad a nosotros no nos alcanza para pagar un cuarto. Acá todos mis vecinos, todos son los que están acá reubicados, son los que hemos vivido en cuartos alquilados. Ninguna autoridad viene cuando entra dentro de la política, pero sí, para que ingresen a la política sí vienen a pedirnos ayudas, sus firmas en votaciones. Eso nos vienen a utilizarnos a nosotros, porque nosotros nos sentimos utilizados. Viene un congresista, viene un alcalde, nos hablan, nos dicen, apoyamos en sus votaciones. Una vez toman, como se dice, ¿no? La municipalidad, vamos a tocar la puerta, siempre nos cierran, pero sí vienen a buscar votos de nosotros. Nos utilizan, señorita, de verdad, nosotros de verdad nos sentimos ya abandonados. Somos un pueblo, una sociedad que no planifica, que le gusta improvisar, que mientras avanza va jalando los recursos que necesita para seguir caminando. En segundo lugar, creo que el Estado peruano es un Estado que de la misma forma no planifica. Aun cuando sabemos que va a haber un fenómeno del Niño pronto o que un terremoto puede venir en cualquier momento, no preparamos nuestra sociedad para ese tipo de desastres, sociales o naturales. Y en tercer lugar, creo que somos altamente informales, ¿no? Y esa informalidad tiene que ver con la pobreza. Construimos nuestra casa ahí donde pudimos invadir y la vamos haciendo de a pocos. No tenemos recursos para un arquitecto, para un ingeniero. Vamos avanzando en función de nuestras posibilidades. Hoy día no sabemos si todas esas casas que han sido construidas con mucho trabajo, con mucha esperanza, con mucha energía, porque los peruanos no nos quedamos dormidos, sin embargo no sabemos si esas casas están preparadas para resistir un sismo. La gente está luchando para salir adelante, luchando para sacar a su familia adelante, con lo poco o mucho que tiene. Y al Estado le toca ordenar el territorio, hacer obras de prevención, asegurarse que en la prevención y en el post-terremoto o en la post-desgracia vamos a tener capacidad de organizarnos para seguir luchando por la vida. Yo no le echaría la culpa a la gente, que tiene su responsabilidad en su casa y en su barrio, pero creo que nuestras autoridades no están asumiendo la gran responsabilidad que tienen cuando les toca administrar una gran ciudad como Lima o como cualquier otra gran ciudad del Perú, Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Piura o cualquier otra de la costa, la sierra o la selva peruana. Por el tipo de suelo que existe en esta zona del Lomo de Corvina, lo que va a pasar es que gran parte de estas viviendas se van a caer.
Siempre se le puede echar la culpa al Estado, pero no es al Estado al quien hay que echarle la culpa. La responsabilidad lo tienen los gestores en sus distritos, los alcaldes. La población pobre es la que se asienta en las zonas de alto riesgo no mitigable porque es engañada por traficantes de terrenos. La población pobre es la que se asienta en las zonas de alto riesgo no mitigable porque es engañada por traficantes de terrenos, o se asienta en las zonas de riesgo no mitigable porque no hay una normativa que se aplique, porque no hay quien haga cumplir la norma y porque se da un tráfico de influencias no solamente para el tema de las tierras, sino también hasta para las licencias. El problema es que necesitamos controlar más. ¿Okay? Siempre se le puede echar la culpa al Estado, pero no es al Estado al quien hay que echarle la culpa. La culpa hay que verlo desde el punto de vista de la responsabilidad. ¿Okay? Y la responsabilidad lo tienen los gestores en sus distritos, los alcaldes. Los alcaldes tienen sugerencias de reducción de riesgo de desastres, ¿no? De GRD. Entonces, estas gerencias son las que se tienen que encargar de monitorear cómo es que esta vivienda que tenemos aquí, ¿no?, funcionaría mejor, ¿no? Cómo lo podríamos reforzar. Como podemos apreciar en la vivienda, ¿no?, muchos de los ladrillos que están usando son ladrillos pandereta, son tubulares. ¿Okay? Los tubos de los ladrillos los ve usted en la longitud del ladrillo. ¿Okay? Ese tipo de ladrillo es muy frágil. ¿Okay? La gente, ¿por qué lo usa? Porque es barato. Y los que venden materiales los engañan. No es que sea el mejor ladrillo. El mejor ladrillo es aquel que tiene a lo más 18 huecos, no horizontales, sino verticales. O el que no tiene huecos, el ladrillo quincón. ¿Okay? Esos son los muros que son más resistentes. El que autoconstruye simplemente se instala sobre la loma, ¿okay?, pone sus esteras y empieza ahí, y en el transcurso de 25 años se transforma en una vivienda como la que vemos acá al lado. ¿Okay? Y se casa su hijo y viene y pone el segundo piso. Y se casa su hija y pone el tercer piso. Eso es lo típico de nuestro país. Hay los suelos que son tipo 1, ¿okay?, que son suelos bastante duros, ¿okay?, rocas, ¿okay?, muy densos. Hay los suelos intermedios que son de tipo 2, que son suelos bastante compactos, ¿okay?, pueden ser incluso arenas compactas, ¿okay? Luego tenemos los suelos del tipo 3, que son los llamados suelos flexibles. Son arenas, por ejemplo, que tienen nivel freático o tienen agua, ¿no?, muy cerca a la superficie. Encontramos también arcillas que pudieran ser colapsables. ¿A qué me refiero? Arcillas que si le entra el agua se hinchan. ¿Okay? Entonces lo que esté encima lo va a rajar, lo va a botar. ¿Okay? Y existen los suelos del tipo 4. Tipo 4 significa que son suelos que pueden ser de relleno, ¿okay?, que son suelos, primeramente, de relleno yo no debería de construir, al menos que el relleno sea graduado. Un ingeniero tiene que haber hecho ese estudio para decir cómo se gradúa ese relleno. Los suelos del centro de Lima, Jesús María, Breña, inclusive, son los mejores. Esos suelos son muy buenos, la capacidad portante es magnífica. Incluso podría incluir también ahí a San Isidro. Pero en los bordes, ¿okay?, de nuestra ciudad, llámese, si vas por un lado, vas a encontrar el lado del Callao, Ventanilla, lado norte,
y para el lado sur vas a encontrar Chorrillos, Villa El Salvador. En estos lados tenemos suelos flexibles, suelos muy finos, y ahí es donde tenemos concentración de suelos complicados, ¿ok? A eso súmale, ¿no?, las zonas que se han desarrollado sobre los cerros. Ahí tienes zonas que se han desarrollado con vivienda informal, ¿no?, autoconstrucción, materiales malos, ¿ok?, y sobre suelos muchas veces inestables. Se prevé que el sismo de magnitud 8,8 durará aproximadamente 5 minutos, tiempo en el que se estima dejará un saldo de cerca de 110.000 fallecidos, además de miles de estructuras colapsadas. El suelo se va a sacudir más cuando el suelo es muy blando y se va a sacudir menos cuando el suelo es más compacto. Pero el proceso de ruptura del sismo de Chile, del sismo de Japón, el proceso de ruptura duró 150 segundos. La pregunta es cuánto tiempo se sacudiría la zona costera. Y entendemos que tiene que sacudirse mínimo el doble. Es decir, 300 segundos entre 60, 5 minutos sacudiéndose el suelo en la zona costera. Y a esos niveles de sacudimiento que le he mencionado. Por el tipo de suelo que existe en esta zona del lomo de Corvina, lo que va a pasar es que gran parte de estas viviendas se van a caer. Debajo de estas viviendas se encuentra el nivel freático. Al combinarse estos dos elementos, lo que va a pasar es que el suelo se va a hacer como una especie de gelatina, lo que va a permitir que gran parte de las viviendas se caigan. El suelo arenoso amplifica las ondas sísmicas a comparación de los suelos rocosos, y tenemos muchas viviendas en Vía María del Triunfo, en San Juan de Miraflores, en San Juan del Urigancho, en La Molina propiamente, ¿no? Entonces, y no hablamos de las viviendas que están cerca al mar, cerca a las playas, en Chorrillos, por ejemplo, ¿no?, en donde va a suceder de todas maneras un fenómeno que los científicos determinan licuación de suelos, que simplemente las viviendas van a colapsar en esos lugares. La población en muy alto riesgo, ¿sí?, es el 76% de la población de Lima metropolitana, es decir, 7.073.121 habitantes. Y con riesgo alto el 23%, es decir, 2.148.083 habitantes. Con respecto a los datos de riesgo de viviendas, los resultados ofrecen que 226.894 viviendas están en un nivel de riesgo muy alto en la provincia del Callao, ¿sí?, y 1.752.970 en la provincia de Lima. Ambas representan el 73% del total de viviendas del área en estudio. Este estudio de escenario de riesgo considera también los estudios y conclusiones que han elaborado las entidades como Sedapal, por ejemplo. Ellos indican que con respecto a los probables impactos en el suministro de agua potable, se estima que se perdería el 50% de la planta Atarjea. Asimismo, estiman que se perdería el 75% de los pozos, el 0.5% de redes primarias y el 30% de redes secundarias. Además del suministro de agua potable, hay que prestar atención al alcantarillado, ¿no? Sedapal también estima que se verían afectados el 23.4% de las estaciones de bombeo, el 2.4% de las redes primarias y el 42% de las redes secundarias. Asimismo, los probables efectos de impacto por tsunami se estima que podría afectar las plantas de tratamiento de aguas residuales de La Chira y Taboada, los cuales tratan el 80% de los desagües de la ciudad. No solamente estamos expuestos a terremotos, sino también a otros desastres naturales como tsunamis, huaicos, heladas o friajes. Siendo un país multipeligro, ¿cuánto es el presupuesto que se destina en materia de gestión de riesgo de desastres? Tenemos que trabajar en un sistema no solamente de ordenamiento, sino de reordenamiento territorial. No tenemos un sistema de ordenamiento territorial en el país. No tenemos tampoco un plan nacional de ordenamiento territorial. Tenemos nosotros algunas municipalidades, que son muy pocas, creo que son algo de 16 municipalidades que tienen un plan de desarrollo urbano, que tienen un catastro.
actualizado. Entonces, no tenemos nosotros la posibilidad de gestionar el territorio. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política, porque no hay capacidad. Se ha creado un programa específico para la atención de gestión de riesgo de desastres, que es el 068. Este programa 068 es el que les permite a las municipalidades, a los gobiernos regionales, a las universidades, a los ministerios, poder desarrollar los 7 procesos que propone el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que van desde el conocimiento del riesgo hasta la educación de la población. Lima Metropolitana, como municipalidad, tiene en el presupuesto institucional modificado para este año, tiene 9 millones asignados a la inversión en el programa presupuestal 068. ¿Cuánto ha gastado Lima Metropolitana hasta ahorita? El 43% de ese presupuesto. Y si nosotros miramos al gobierno regional de Lima, tienen el presupuesto modificado 10 millones y un poco más, y ha gastado el 56.7% de ese presupuesto. Y si nosotros miramos al Callao, el Callao tiene menos presupuesto, tiene 6 millones. Sin embargo, el Callao ha gastado 60% solamente también. Tenemos poco presupuesto para asignar a la gestión de riesgo de desastres. Pero ese poco presupuesto tampoco sabemos gastarlo. Porque si lo gastamos, tampoco lo gastamos en prevención. Lo gastamos en preparación, en reacción, en rehabilitación, pero no estamos gastando en prevención. Los alcaldes y sus plataformas de defensa civil y sus grupos de trabajo son el primer eslabón en toda esta cadena. Entonces la responsabilidad que tienen ellos en el manejo, en la gestión de riesgo de desastres es grande. Mi recomendación siempre ha sido, así lo más claro que he podido, no te preocupes cuándo va a ocurrir el sismo, porque somos un país sísmico. Preocúpate por revisar el material que han usado para construir tu casa. Preocúpate por ver la calidad de los suelos de tu casa. ¿Sabe cómo evacuar ante un terremoto, ante un sismo? Claro, tener preparado la mochila de emergencia y no desesperarse, no mantener la calma ante todo. ¿Los puntos seguros de su vivienda ya los ha identificado? Claro, las columnas. ¿Qué es lo que debe tener la mochila de emergencia? Productos no perecibles, ¿no? Frazadas, una ropa, un cambio de ropa, medicinas, claro, para cualquier emergencia. Que a la gente no le importa. O sea, tú, por ejemplo, les dices simulacro, la gente, como se dice, les vale. No hay esa preparación, por ejemplo. Tiene que pasar algo. Se hacen los simulacros que se hacen 4 veces al año, la gente no le toma la verdadera importancia que es un simulacro, ¿no? Entran, se juntan. Nosotros, como yo trabajo en una sugerencia de defensa civil, entonces soy testigo de que los simulacros no tienen la importancia que deberían ser la gente, ¿no? Entonces, falta mucha cultura, ¿no? No estamos debidamente preparados, ni la población ni las autoridades, y por eso que estamos trabajando en fortalecer las capacidades de todos los elementos del sistema y en fortalecer las capacidades, la cultura de prevención, la cultura de prevención de la población y de las autoridades, que tienen un rol fundamental en este quehacer frente a sismos o emergencias de
de gran envergadura. Y los alcaldes y sus plataformas de defensa civil y sus grupos de trabajo son el primer eslabón en toda esta cadena. Entonces la responsabilidad que tienen ellos en el manejo, en la gestión de riesgo de desastres es grande, y todos los alcaldes deben de conocer esto antes de asumir estas funciones, ¿no? Cuando hay cambios de alcaldes, cambian a todo el personal y al personal de gestión de riesgo de desastres que ya ha venido teniendo un expertise y que se les ha preparado, porque el INDECI dicta cursos, dicta charlas y capacitaciones a todas esas personas para que puedan conocer de cerca la problemática de la gestión de riesgos, y cuando cambian de alcalde, cambia la administración y todo vuelve a cero. Es necesario dar continuidad con las estrategias de preparación y sensibilización de cómo afrontar un desastre. Sin embargo, la pandemia ha modificado los ejercicios tradicionales de simulacro. El año pasado, por ejemplo, no pudimos realizar los ejercicios de simulacros a los cuales estamos acostumbrados. Este año hemos logrado hacer dos ejercicios de simulacro, uno en junio y otro el 13 de octubre pasado, pero con un carácter familiar. Hemos tenido que innovar un nuevo formato de simulacro, y hemos hecho el simulacro familiar, que ha sido más que todo un ejercicio de reflexión interno a la familia para ver si estamos o no debidamente preparados. La responsabilidad que tiene la población ante un sismo, dos cosas tiene que hacer. Fortalecer su capacidad de resiliencia y respuesta como poblador, como familia, ¿no? Yo como familia, ¿qué tengo que hacer? Y para eso está el plan familiar. Ubicar ¿qué? Ubicar zonas seguras dentro de nuestra vivienda y fuera de nuestra vivienda también. Ubicar las rutas de evacuación, los puntos de reunión, donde nos vamos a reunir. Elaborar ¿qué? Elaborar el plan de emergencia, elaborar nuestra mochila de emergencia, nuestra caja de reserva, elaborar una estrategia de comunicación. Cuando sucede un sismo de 8.8, las comunicaciones van a colapsar. ¿Cómo nos vamos a enlazar? Hay un sistema nacional de mensajería que es el 119, que debemos familiarizarnos con él. Podemos hacer ensayos, hagamos la práctica. Ha quedado demostrado de que las personas solamente son afectadas físicamente por el colapso total o parcial de sus viviendas. Eso lo hemos visto con el sismo de Sullana, lo hemos visto con el sismo de Pisco del 2007. Entonces, el desarrollo del conocimiento de los terremotos o de los sismos, sumado al desarrollo tecnológico, al desarrollo de las comunicaciones, nos da una herramienta muy valiosa, que es generar sistemas que nos ayuden a decirle a la población: sal de tu vivienda, porque en unos cuantos segundos las ondas sísmicas van a sacudir el suelo donde se encuentra tu casa. Cuando ocurre un evento sísmico, el primer sensor que detecte el sismo, que registre el sismo, va a poder evaluar si esa señal corresponde a un sismo de pequeña magnitud o de gran magnitud. Si es de gran magnitud, inmediatamente envía una alerta. Las ondas de radio viajan casi a la velocidad de la luz. Las ondas sísmicas viajan a velocidades de 6 kilómetros por segundo. Esa diferencia de velocidades es la que se aprovecha para decir a las personas: sal de tu vivienda, porque no sabes qué va a pasar con tu vivienda, para antes que las ondas sísmicas sacudan el suelo. El objetivo del proyecto es justamente buscar la manera de reducir el número de víctimas que pueda producirse a raíz de ocurrencia de un sismo, ¿no? Entonces, en este proyecto participa el IGP INDECI. A lo largo de la costa peruana tenemos 10 regiones, desde Tumbes hasta Tacna son 10 regiones. Estamos instalando 106 sensores a lo largo de estas 10 regiones, la zona costera de estas 10 regiones, separadas uno del otro más o menos entre 30 a 40 kilómetros. Es suficiente para que el sistema funcione de manera bastante óptima. El 13 de octubre hemos, digamos que puesto, no en operación, hemos levantado la primera sirena de las 114 que van a ser instaladas desde Tumbes hasta Tacna. Esto debe estar en funcionamiento de forma sistémica el próximo año, seguramente en el segundo semestre. Hemos tenido
Lamentablemente, a causa de la pandemia, se ha ralentizado todo este proceso de instalación porque estos equipos vienen del extranjero y la pandemia no solamente ha atacado al país, ha atacado a todo el mundo. Para empezar, solamente se van a instalar en 114 distritos de los 366 distritos costeros del país, en donde se ha priorizado porque es la zona que va a estar más afectada, porque las placas están muy cerca a la costa. Y lo otro es que una sirena va a ser insuficiente para poder alertar a todo un distrito, pero el INDECI con el IGP estamos trabajando en desarrollar unas alternativas tecnológicas menos costosas para que esta sirena se pueda multiplicar o el sonido de la sirena se pueda replicar en todo el distrito. A fin de año ya debemos terminar de instalar todos los sensores y el primer trimestre del próximo año debemos estar ya viendo el tema de las líneas de comunicación, o sea, la transmisión de la información a los centros de control y levantar o poner ya en operatividad los centros de control. Mi recomendación siempre ha sido, así lo más claro que he podido, no te preocupes cuándo va a ocurrir el sismo, porque somos un país sísmico. Preocúpate por revisar el material que han usado para construir tu casa. Preocúpate por ver la calidad de los suelos de tu casa. Preocúpate en hacer tus simulacros familiares. Trata de salir a campo abierto lo más rápido que puedas de tu vivienda. Y si estás en un departamento, ubica ya las zonas seguras dentro de tu departamento. Si haces eso, estás haciendo cultura de prevención. Y si haces eso, estás sembrando cultura de prevención en los más jóvenes. Es la única manera ahorita que podemos realmente prepararnos ante la ocurrencia de un sismo, ¿no? Y cada día estamos más entrenados en los simulacros. Pero de nada sirve que sepamos salir ordenadamente de nuestras casas si mañana no tenemos un hospital que funcione, si no tenemos una policía capaz de responder a la desgracia, si no tenemos alcaldes en grandes ciudades como Lima organizados para enfrentar la desgracia, ¿no? Entonces, creo que lo que se ha hecho es importante pero insuficiente. Si no aprovechamos ahora que ha terminado la pandemia y nos hemos demostrado todas nuestras grandes limitaciones, si no la aprovechamos para volver mejor, para volver más organizados, yo creo que la próxima nota que vas a sacar ya no es sobre qué pasaría. Tu nota va a ser sobre todas las desgracias que nos ha tocado vivir. No podemos evitar la ocurrencia de un sismo, pero sí mitigar sus efectos. Revisar la historia, aprender de ella y reconocer nuestras limitaciones es una tarea conjunta entre la población y sus autoridades. El compromiso debe ser de todos. De lo contrario, ninguna plegaria podrá hacerle frente a la destrucción y muerte. El terremoto ya está anunciado.